Hola, buenas. Soy María Mancho, R3 del servicio, y la sesión de hoy va a versar sobre la tendinopatía insercional del Aquiles. Este es un poco el esquema que voy a seguir en esta presentación. En los tres primeros apartados no me voy a detener mucho, sino que voy a hacer más énfasis en el apartado del tratamiento y en una revisión de casos de nuestro centro. Comenzamos así hablando un poco sobre el tendón de Aquiles, que es el protagonista de esta presentación y que se corresponde con el tendón más grande del cuerpo, formado por la confluencia del sóleo y de las cabezas medial y lateral del gemelo. Es un tendón con elevada potencia que transmite fuerzas de hasta 6 a 10 veces el peso corporal. A pesar de ser un tendón, no está recubierto por una vaina sinovial, sino por un paratendón, donde además se van a alojar las fibras nerviosas. Y para reducción de la fricción presenta dos bursas, una preaquilia y otra retrocalcánea. Con respecto a sus funciones, la principal o más importante es que es el principal flexor plantar del tobillo, pero además también es un inversor del talón y un flexor débil de rodilla. En primer lugar, hay que destacar también que la tendinitis es diferente de la tendinopatía. La tendinitis se correspondería con una fase inicial inflamatoria como respuesta a una agresión inicial, y ese periodo inflamatorio duraría 6 semanas. Posterior a ello se iniciaría una fase crónica o fase degenerativa, que es la tendinopatía propiamente, y que representa un fracaso en el proceso de curación de pequeñas roturas del tendón debido a una tracción mantenida, con una proliferación desordenada de tenocitos, con una disolución de las fibras de colágeno y con proliferación de matriz no colágena. Con respecto a la clasificación, nos encontramos con dos tipos de tendinopatía del Aquiles en función de su localización anatómica. En primer lugar estaría la tendinopatía no insercional, que es aquella que ocurre proximal a la inserción, que sería en torno a unos 2 o 7 centímetros con respecto a la tuberosidad del calcáneo. Y en segundo lugar estaría la tendinopatía insercional, que es aquella que ocurre en la inserción, es decir, en la unión del tendón a la tuberosidad del calcáneo, y que es en la que nos vamos a centrar hoy. Es la que representa un tercio de los casos y no es una patología aislada, sino que se trata de un espectro que nos va a englobar diferentes patologías y pueden estar todas ellas presentes o bien solamente algunas de ellas. Nos encontraríamos entonces dentro de este espectro, en primer lugar, con la afectación tendinosa del Aquiles a nivel de la entesis, que puede estar en forma de engrosamiento, en forma de calcificación o en forma de nódulos. Nos encontraríamos también en diferentes ocasiones con la exostosis del calcáneo, que tiene lugar en el ángulo posterior superior y externo, que es la conocida como deformidad de Haglund, y en otros casos nos encontramos también con una inflamación de la bursa retrocalcánea, es decir, con una situación de bursitis, y todo ello forma parte de la tendinopatía insercional. Con respecto a la etiología, pues como la mayor parte de las patologías es multifactorial, pero generalmente se trata de una lesión por sobrecarga, a la que pueden sobreañadirse factores agravantes de la calidad del tendón. En primer lugar, vamos a hablar sobre la sobrecarga, porque esta es la que de forma mantenida nos va a dar lugar a la formación de espolones óseos por lisificación endocondral y a fisuras longitudinales intrasustancia. ¿Qué nos puede producir sobrecarga? Pues hay diferentes factores, entre ellos la actividad física intensa, la obesidad, la bipedestación prolongada y factores biomecánicos o anatómicos intrínsecos, como es una longitud elevada del calcáneo, una verticalización excesiva o un varo del retropié, porque todo ello nos va a condicionar un pinzamiento del Aquiles y de la bursa retrocalcánea con la consiguiente inflamación y posterior degeneración. En segundo lugar estarían los agravantes de la calidad del tendón, que lo que nos van a predisponer es a la degeneración. Entre ellos destaca pues la obesidad, que como vemos la tenemos en los dos grupos de factores de riesgo, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, el consumo moderado de alcohol, algunos fármacos como las estatinas y las quinolonas, algunas enfermedades reumatológicas y la edad propiamente, que siempre produce una degeneración de los tejidos. Con respecto al perfil de paciente, nos vamos a encontrar con dos tipos. 2/3 de los casos van a ser pacientes deportistas en los que la sobrecarga va a ser la actividad física intensa, y 1/3 de los pacientes van a ser pacientes sedentarios en los que la sobrecarga la va a producir especialmente la obesidad. Independientemente del perfil del paciente, la edad típica de presentación se encuentra entre los 30 y los 60 años. Con respecto al diagnóstico, lo primero siempre la clínica de exploración física. El paciente nos va a comentar que presenta dolor e inflamación a nivel de la inserción, es decir, en la zona de la tuberosidad del calcáneo, que es muy diferente del dolor en la planta, que es más típico de la fascitis plantar. Es un dolor que puede asociarse con rigidez matutina, que empeora con la actividad física porque produce un aumento de la demanda de ese sistema aquileo-calcáneo plantar.
y también se incrementa con el roce del calzado en esa zona posterior. Además, también el paciente puede decir que tiene un bultoma o una tumefacción en la zona posterior superior externa del calcáneo que se correspondería con la exostosis o deformidad de Haglund. En la exploración física tendríamos que valorar que efectivamente existe ese dolor que es reproducible a la palpación de la inserción, valorar cómo es el estado de ese tendón, si presenta engrosamientos, si presenta nódulos. La flexión dorsal forzada nos producirá un incremento del dolor porque estamos produciendo un estiramiento del sistema aquilocalcáneo plantar, y en los casos en los que hay esa exostosis en el calcáneo también pues, será palpable en la exploración física. Con respecto a las pruebas complementarias, la primera prueba, la radiografía simple, siempre 2 proyecciones, y puede ser la proyección lateral en carga. Nos podemos encontrar pues, con esas calcificaciones intratendinosas, con el espolón calcáneo o con esa exostosis en el ángulo posterior superior, que es la deformidad de Haglund. Posteriormente habrá que realizar una prueba complementaria para valorar el estado de las partes blandas, puede ser ecografía o resonancia magnética o bien las dos. Sabemos que la resonancia magnética tiene un poco más de sensibilidad y ahí pues valoraremos el engrosamiento del tendón, las roturas, que se verán como aumentos de señal, si existen calcificaciones o nódulos, la inflamación de las bursas, también si existe un edema óseo a nivel de la inserción, y además de estos hallazgos se puede realizar una estimación del porcentaje del tendón que está afectado. Con respecto al tratamiento, este es el apartado en el que vamos a realizar un mayor énfasis, en primer lugar por la falta de consenso y en segundo lugar por una serie de novedades con respecto a las técnicas quirúrgicas. Como casi toda nuestra especialidad, hay 2 tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Vamos a comenzar hablando por el tratamiento conservador, que debe ser el primer tratamiento a realizar, porque la tasa de éxito oscila entre el 30 y el 50% de los casos, en función de la serie que se consulte. Sí que hay que destacar que el tratamiento conservador es más beneficioso en el caso de las tendinopatías no insercionales. Pero bueno, siempre que haya una opción de beneficio hay que intentarlo, y por eso tiene que ser lo primero a realizar, ya que no es agresivo. Disponemos de diferentes modalidades de tratamiento que se pueden realizar de forma escalada o simultánea, entre las que tenemos pues, el reposo relativo principalmente deportivo, los antiinflamatorios, la aplicación de frío, la modificación del calzado para reducir la presión en la inserción, el empleo de plantillas y taloneras para reducir la tensión a nivel de la inserción, y todo el repertorio de tratamientos de rehabilitación, que los que más evidencia han demostrado son la combinación de potenciación excéntrica con las ondas de choque, aunque es cierto que en los últimos estudios se pone en entredicho esa eficacia de las ondas de choque, pero bueno, hasta el momento es lo que viene recogido en la literatura de forma mayoritaria. Destacar también que las infiltraciones con corticoides no están recomendadas por un riesgo de rotura secundaria del tendón y que no existe evidencia que apoye el uso de infiltraciones con PRP, sangre autóloga u otro tipo de infiltraciones peritendinosas. En segundo lugar, teníamos el tratamiento quirúrgico, que se realizaría en aquellos casos en los que se ha producido un fracaso del tratamiento conservador. Y aquí vamos a distinguir 2 grandes grupos que se dividen en tratamiento clásico y en una nueva propuesta. La diferencia principal entre ellos es que el tratamiento clásico consiste en una serie de actuaciones que se pueden realizar sobre las estructuras que hay en torno a la entesis, es decir, en torno a la inserción del tendón de Aquiles. Y sin embargo, la nueva propuesta de tratamiento va a ser una osteotomía que se realiza a nivel del calcáneo, que es la osteotomía de Zadek, pero que es una osteotomía que se hace en una zona que está alejada de la inserción. Eso es la principal diferencia entre los 2 grupos. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, que es el tratamiento clásico, que es el que venimos haciendo hasta la fecha y que, como digo, es diferentes actuaciones quirúrgicas que se pueden realizar de forma combinada o no en función del tipo y del grado de patología insercional. Como te venía diciendo, es una actuación sobre las estructuras que hay en torno a la inserción. ¿Qué nos comprende este tratamiento? Pues comprende la escarificación, que es el desviamiento del tendón con la resección de las regiones degeneradas, de los nódulos y de las calcificaciones, la calcaneoplastia, que consiste en una resección de la deformidad de Haglund, la resección de la bursa retrocalcánea, las perforaciones del calcáneo en la zona insercional para intentar revitalizar toda esa región. También incluiría el reanclaje o reinserción del tendón, que a su vez se puede realizar por un sistema de suturas o bien por arpones.
y también nos incluiría la técnica de aumentación tendinosa, que consistiría en una transferencia del flexor de la luz longus y que estaría recomendada en los casos graves con una afectación tendinosa superior al 50%. No existe consenso con respecto a cuántas técnicas realizar, no se ha evidenciado superioridad de unas con respecto a otras y además estas técnicas se pueden realizar tanto de forma abierta como de forma endoscópica. Entonces, la técnica abierta es la más estandarizada. Se realizaría una incisión longitudinal sobre el tendón de Aquiles con el paciente colocado en decúbito prono. Esa incisión la tenemos representada en las dos primeras fotografías. Posteriormente realizaríamos una desinserción parcial del tendón en forma de T invertida, manteniendo las inserciones medial y lateral, que es lo que se observa en la tercera fotografía, y a partir de este momento tendríamos una buena exposición como para realizar las diferentes modalidades que hemos nombrado hasta ahora. Por ejemplo, en la cuarta fotografía, los autores están realizando una técnica de escarificación, es decir, de desbridamiento del tendón, y en la última fotografía están realizando esa resección de la exostosis o deformidad del Haglund, que se conoce como calcaneoplastia. Por lo tanto, una vez teniendo una adecuada exposición, podemos ya realizar las técnicas que queramos a nivel de la inserción. En este estudio en concreto se realizó por técnica abierta la descalificación, la calcaneoplastia y se abogó por una reinserción en doble hilera con sutura de alta resistencia. Estos autores consideran que es totalmente necesario realizar siempre una reinserción y abogan por un sistema en doble hilera porque aumenta la superficie de contacto entre el hueso y el tendón y eso nos va a favorecer un menor tiempo de cicatrización y un mayor soporte de cargas. Y además abogan por una cinta trenzada porque ha demostrado en algunos estudios animales mayor resistencia a la tracción y menor desgarro del tendón. Los resultados que obtuvieron, tanto clínica como funcionalmente, fueron muy buenos y no presentaron infecciones, ni dehiscencias, ni rotura secundaria de Aquiles. Por lo tanto, esta técnica de resignación es válida. Pero como ya he dicho, puede ser otro tipo de sistema de suturas u otro tipo de sistema de arpones lo que empleemos para la reinserción tendinosa. Por otro lado, tendríamos la técnica endoscópica que se realizaría con una artroscopia posterior de tobillo con paciente en decúbito prono, siempre iniciar por el abordaje por tarla lateral y como hándicap la curva de aprendizaje y destacar aquí pues, que en una revisión sistemática de 35 estudios en los que se comparaba la técnica abierta con la endoscópica se obtuvieron resultados postquirúrgicos satisfactorios independientemente de la técnica a realizar, pero sí que es verdad que la técnica endoscópica presenta mejoría clínica, menor tasa de complicaciones y de reintervención y una reincorporación más temprana tanto a las actividades básicas como a las actividades deportivas. Por lo tanto, es una técnica a tener en cuenta y a explotar. Volvemos a modo de resumen a esta diapositiva. Hemos hablado, como he dicho, del tratamiento clásico, que es aquel que está centrado en torno a la inserción, y ahora vamos a hablar de la nueva propuesta de tratamiento, que es la osteotomía de Zadek, una osteotomía que se realiza en el calcáneo en una zona que está alejada de la inserción. Esta osteotomía fue escrita por primera vez en el año 1939 por este autor y en los últimos años ha ido creciendo su popularidad para el tratamiento de la tendinopatía insercional, con diferentes publicaciones al respecto. Nosotros vamos a exponer los argumentos y los resultados de estos dos estudios, que se corresponden uno a una colaboración de un grupo inglés y francés y el otro a un grupo español. Hasta ahora, la calcaneoplastia nos va a conseguir abrir el espacio al tendón de Aquiles, pero no nos modificaba el brazo de palanca posterior. Entonces, Zadek lo que nos va a proponer es una osteotomía del calcáneo que está alejada de la zona de inserción, en la que vamos a extraer una cuña con una base dorsal y posterior. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues vamos a conseguir un acortamiento del calcáneo y una inclinación hacia anterior y una elevación de la tuberosidad del calcáneo. Esto inevitablemente nos va a producir una reducción de la presión y de la tensión en la zona de la inserción y una reducción del brazo de palanca del tendón de Aquiles. ¿De dónde surge esta opción de tratamiento? Pues surge del análisis de los factores de riesgo de la tendinopatía insercional. Si recordáis la diapositiva sobre la etiología, había una serie de factores anatómicos que nos podían condicionar una sobrecarga a nivel de la inserción. Entonces, estos autores defienden que si esos factores son la causa de la tendinopatía y no los modificamos, no vamos a estar
erradicando la base del problema. Por eso proponen 2 criterios a favor de la realización de la osteotomía de Zadek. Deben cumplirse uno o los dos. El primero sería el ratio XY menor a 2,5, donde X es la longitud total del calcáneo y Y es la longitud de la tuberosidad del calcáneo, y la división de estos dos parámetros con un resultado inferior a 2,5 nos indicaría que el calcáneo es largo y que, por lo tanto, eso nos va a causar pinzamiento en la región superior y un exceso de tensión a nivel de la inserción. Por otro lado, tendríamos el pitch angle of Brugge mayor a 20, o lo que es lo mismo, un grado de inclinación del calcáneo con respecto al suelo superior a 20, que esto nos indicaría que el pie es cabo y por esa anatomía nos provoca un exceso de tensión a nivel de la inserción. Entonces, si se cumplen uno o los dos criterios, iríamos a realizar la osteotomía de Zadek, que es una técnica quirúrgica abierta en la que consiste, en primer lugar, en realizar un abordaje lateral en L, que va a ser inferior y posterior al maleolo lateral, con un acceso al aspecto lateral del calcáneo. Aquí el siguiente paso sería realizar la disección por planos e identificar los bordes plantar y dorsal del calcáneo, porque van a ser nuestras referencias para realizar la osteotomía, que siempre se va a realizar desde la zona dorsal hasta la zona plantar. El primer corte de la osteotomía se realizaría posterior a la articulación subtalar, con un inicio o punto de entrada que suele ser en torno a 4,5 centímetros alejado con respecto al borde posterior del calcáneo y en dirección perpendicular al eje de carga. El segundo corte de la osteotomía tendría el punto de entrada pues, en torno a 7 a 10 milímetros hacia posterior, pero siempre estaría ubicado anterior al tendón de Aquiles y anterior a la inserción, y estaría dirigido en forma oblicua y hacia plantar para alcanzar el primer corte. Lo siguiente sería realizar la extracción de esa cuña de resección, que se aconseja un tamaño máximo de 1 centímetro. Posteriormente iríamos al cierre de la osteotomía, que se favorece mediante la dorsiflexión. Se puede fijar temporalmente con las agujas de Kirchner y finalmente la fijación definitiva, que un estudio la realiza con placa de osteosíntesis y el otro mediante tornillos canulados. Destacar que, por lo tanto, es una actuación alejada de la zona de la inserción y en la que no se va a realizar ni desbridamiento del tendón ni bursectomía. Con respecto a los resultados, los pacientes obtuvieron una mejoría clínica aplicándose escalas estandarizadas. Sí que es cierto que se observó que a mayor alteración de los parámetros de medición prequirúrgicos, mejores resultados funcionales. Los autores observan que el 66% de los pacientes regresan a la misma intensidad deportiva. Se realizó en todos los pacientes una resonancia pre- y posquirúrgica y se objetivó una mejoría de los parámetros radiológicos. En un tercio de los pacientes que presentaban calcificaciones intratendinosas previas a la cirugía y que por lo tanto se mantuvieron posquirúrgicamente porque no se hace actuación a nivel del tendón, y sin embargo esto no tuvo ninguna correlación clínica, y en estos estudios no se han tenido ni complicaciones importantes, ni debilidad musculotendinosa secundaria, ni recidivas. Como principales limitaciones de estos estudios, el tamaño muestral, que es insuficiente ya que no supera los 50 pacientes ninguno de los dos estudios, y que no hay un grupo control. Por lo tanto, se trata de un tratamiento novedoso que puede llegar a ser prometedor, pero necesitamos estudios más extensos y aleatorizados con grupo control o comparativo con otra técnica. Pasamos ahora a una revisión de casos, que se trata de una base de datos de pacientes de la clínica Ubermin con tendinopatía insercional de Aquiles diagnosticada por clínica y pruebas complementarias. No se trata de un estudio finalizado, ¿vale?, sino que se trata de un esbozo sobre el que a posteriori se podrían realizar diferentes estudios o aplicar diferentes análisis estadísticos, pero es una forma de reflejar el manejo que hemos realizado en la clínica Ubermin con la tendinopatía insercional del Aquiles. De esa revisión de 35 pacientes incluimos finalmente 28 porque son los que tienen recogido todos los parámetros a analizar en la historia clínica. La muestra no es estadísticamente significativa en cuanto a diferencia de sexos. Todos los pacientes tienen una edad comprometida entre los 28 y los 65 años, por lo tanto estaría dentro del rango de los 30 a 60 descrito en la literatura.
Con respecto al análisis de los factores de riesgo de sobrecarga, importante el análisis del peso corporal, ya que el 57% de nuestra muestra presentaba obesidad, el 23% sobrepeso y solamente un 20% de los pacientes presentaban normopeso. Esto va en relación a su vez con la actividad deportiva, que solamente el 40% la practicaba de forma regular y se corresponde con esos pacientes con normopeso y o sobrepeso, y el 60% restante que no realizaba deporte presentaba obesidad. Por lo tanto, tenemos aquí a los dos perfiles de pacientes típicos, que estarían los deportistas y, por otro lado, los sedentarios, en los que la sobrecarga es producida por la obesidad. Con respecto al trabajo, el 60% realizaban un trabajo con bipedestación prolongada, que es otro de los factores que favorece la tendinopatía insercional, y un 25% presentaba pies cabos varos, que es otro factor anatómico que se relaciona con la tendinopatía insercional. Con respecto al tratamiento conservador, el 100% de nuestros pacientes recibió tratamiento consistente en AINES, frío, adaptación del calzado, plantillas y taloneras y el programa de ejercicios básicos de rehabilitación. Pero además, en casi la mitad de ellos se añadió un tratamiento con ondas de choque. Y destacar que en un 15% de los pacientes se realizó infiltración con corticoides, a pesar de que esto no está recomendado por el riesgo de rotura secundaria del tendón. Con respecto al análisis de los resultados, el 45% no mejoraron con el tratamiento conservador, con lo cual también va acorde a los porcentajes recogidos en la literatura. Un 30% experimentó una mejoría parcial con este tratamiento, pero posteriormente fracasó y tuvieron que ser sometidos a cirugía. Y un 25% experimentó una mejoría completa y no tuvo que realizarse tratamiento quirúrgico. Destacar que de los pacientes que experimentaron mejoría parcial o completa, recibieron de forma conjunta la rehabilitación combinada con las ondas de choque. Por lo tanto, el tratamiento rehabilitador puede llegar a ser beneficioso, así que debe realizarse siempre en primera instancia porque no es agresivo, y es importante pues considerar las ondas de choque como parte de este tratamiento. Con respecto al tratamiento quirúrgico, el 75% de los pacientes fueron sometidos a cirugía, que fueron aquellos que obtuvieron una mejoría nula o parcial con el tratamiento conservador. Todos los pacientes, salvo uno, se operaron por técnica abierta, y con respecto a las modalidades de tratamiento, en el 100% se realizó escarificación, calcanoplastia y bursectomía. En el 18% se asociaron las perforaciones en la inserción. En un 40% se practicó una reinserción o reanclaje del tendón, siendo doble frecuente por sistema de arpón que por sistema de suturas, y además en un 12% se practicó también una infiltración de PRPs, a pesar de que a día de hoy no existe evidencia científica de su utilidad. Con respecto al análisis de los resultados, el 62% de los pacientes operados experimentaron una mejoría completa en un plazo de tiempo entre los 6 meses y los 2 años. Un 23% refirió mejoría parcial con persistencia de molestias a nivel de la inserción, pero menores que las previas a la cirugía. Un paciente tuvo una mala evolución y tuvo que ser reintervenido, realizándose una nueva escarificación y asociándose una reinserción del tendón, y 2 pacientes están recién operados y nos faltan datos de seguimiento a largo plazo. Destacar, por lo tanto, que los resultados son aceptables o satisfactorios en nuestro centro, y destacar también que, si nos damos cuenta, no hemos realizado ninguna aumentación tendinosa por transferencia del tendón, ni hemos practicado por el momento la osteotomía de Zadek. Entonces, valorando si nuestros pacientes cumplían criterios para haber realizado dicha osteotomía de Zadek, objetivamos que un tercio del grupo de pacientes con mejoría completa sí que cumplía criterios para Zadek y, sin embargo, tuvo una evolución satisfactoria con el tratamiento clásico, y que el 100% de los pacientes con mejoría parcial sí que cumplía criterios para la osteotomía de Zadek. Entonces, aquí, en vista de estos resultados, podría plantearse si la osteotomía de Zadek puede considerarse, en lugar de una alternativa al tratamiento clásico, una intervención quirúrgica de rescate en aquellos pacientes en los que se produce un fracaso del tratamiento quirúrgico clásico y que además cumplen esos criterios para realizar dicha osteotomía.
Como conclusiones, tanto generales como de la revisión de casos, pues destacar que la obesidad, la bipedestación prolongada, la actividad física intensa y algunos factores anatómicos pueden considerarse de riesgo para la tendinopatía insercional del Aquiles, que el tratamiento conservador siempre tiene que ser la primera opción de tratamiento y puede estar consideradas las ondas de choque dentro de este tratamiento, aunque como ya he dicho antes, hay algunos estudios recientes que ponen esto en entredicho, que no existe un algoritmo terapéutico establecido para cuáles son las técnicas quirúrgicas más apropiadas, pero que lo más aceptado es realizar una técnica abierta y realizar mediante ella la escarificación y la calcaneoplastia. Destacar que la osteotomía de Zadek parece que presenta buenos resultados clínicos infuncionales en pacientes que están seleccionados y que podría considerarse una alternativa válida o bien, como he dicho, una cirugía de rescate. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado la presentación y que hayáis aprendido un poquito.